Hola poderosas, soy Denise Martínez, maestra en diseño y comunicación visual y coembajadora de Chicas Poderosas México. Bienvenidas a la cuarta sesión de los talleres poderosos de periodismo visual, resultado de la alianza entre Chicas Poderosas México y la Embajada de los Estados Unidos en México. La sesión de hoy se titula Visualizar datos para descubrir y narrar historias periodísticas, en la cual conoceremos la relevancia de la visualización de datos como una herramienta de gran valor para la labor de las periodistas. En esta sesión nos acompaña Elizabeth Cuevas, diseñadora de la comunicación gráfica, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Elizabeth ha trabajado en los periódicos Reforma, El Centro y La Razón de México. Durante 4 años publicó la columna de opinión Primera Plana, dedicada al periodismo visual. Ha ganado 18 premios a la excelencia otorgados por la Society for News Design, una medalla de oro en la Newspaper Designing y 3 menciones de plata en los premios A Diseño. Es fundadora de Visual Sports, el primer sitio de periodismo deportivo especializado en visualización de datos, y de Infovis, el primer congreso de infografía y visualización de datos en México. Actualmente es profesora de la especialidad de visualización de datos en Centro. Bienvenida, Liz. Es un gusto tenerte por acá y cuando gustes comenzar. Pues primero agradecer esta oportunidad, este espacio a Denise, a Clau, a Chicas. Creo que es una gran oportunidad y un gran espacio, justo coincide con este concepto de poderoso, de empoderar, pues cumple con uno de los objetivos de justo el diseño de información, el periodismo visual. Entonces, pues agradecer antes que nada la invitación y bueno, pues comenzamos. Me escucho bien, ¿verdad? Si en algún momento se interrumpe o lo que sea, pues me dicen también. La idea, si surgen algunas dudas, si tienen algún comentario, también son bienvenidos. Creo que uno de los objetivos sería que tengamos pues una gran experiencia de enseñanza-aprendizaje en el que pues todas podamos aprender en conjunto de esto que es tan importante ahorita y de gran relevancia en el contexto actual, lo que es el periodismo visual. Bueno, pues sí, la presentación se titula justo Visualizar datos para descubrir y narrar historias periodísticas. Bueno, y para comenzar, tendríamos que definir qué es esta disciplina que actualmente está en auge, pues por la gran cantidad de datos que estamos generando y se generan a cada momento. En realidad hay una gran recopilación de datos, algunos están disponibles, otros no, y además tenemos un gran acceso a herramientas que nos permite ahora representar y explorar estos datos de manera muy sencilla, rápida y con versiones gratuitas. Considero que actualmente hay una democratización gracias a estas herramientas del conocimiento que antes era necesario para poder visualizar y representar datos. Antes, por ejemplo, para crear visualizaciones necesitabas tener algunos conocimientos de diseño y ahora hay herramientas automatizadas que permiten que la creación de visualizaciones abarque a mayor cantidad de personas que no tengan una formación en cuanto a diseño, a lenguaje gráfico. Entonces, bueno, vale la pena retomar aquí la definición que hace Isabel Mireles. Les recomiendo muchísimo. De hecho, este libro yo lo había recomendado en la sesión anterior, Jocelyn, y es de la información en el diseño. Es una gran herramienta, es un gran libro porque permite tener un acercamiento a lo que es la representación gráfica, pero desde la perspectiva del diseño y de la percepción. Porque recordemos que la representación es un acto comunicativo en el que tanto la codificación que ustedes hacen al representar los gráficos, como la decodificación, es decir, la interpretación, la lectura que hacen las lectoras usuarias, depende de las decisiones de diseño que tomen. Entonces, este es un libro que les recomiendo muchísimo como este acercamiento. Entonces, Isabel Mireles define la visualización de datos como una práctica de diseño que forma parte del diseño de información, cuyo objetivo principal es informar, revelar patrones y relaciones.
Y las visualizaciones de datos son estos composiciones de gráficos que comunican junto con el lenguaje verbal una información que no podía comunicarse de otro modo. Y bueno, lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. Sé que puede sonar como muy abstracto, pero lo vamos a ir aterrizando con ejemplos. Y bueno, ¿qué relevancia tiene ahora para el periodismo esta disciplina? Pues tradicionalmente en el periodismo se han utilizado estas representaciones gráficas para explicar informaciones que son muy complejas y también para contar historias. Y creo que estamos muy familiarizados con algunos tipos de representaciones, por ejemplo, el mapa del tiempo, que son fenómenos abstractos, es decir, que no podemos observar y que con explicaciones visuales es más factible, más fácil que las lectoras usuarias la entiendan, ¿no? También han existido y el periodismo se ha nutrido de estas representaciones para narrar acontecimientos históricos o también para comunicar acontecimientos de la actualidad. Entonces creo que son herramientas que tienen mucha relevancia y mucha utilidad para las periodistas para comunicar y ayudar sobre todo pensando en la finalidad que tiene el periodismo de informar. Ayudan muchísimo a que las lectoras y las usuarias entiendan mejor, bueno, las noticias. Entonces, justo aquí las invitaría a que hiciéramos un ejercicio juntas. Imaginen que estamos en la redacción del New York Times y la nota del día es un hecho histórico, ¿no? Y que va a ir en la primera plana, que se va a publicar justo al otro día, ¿no? Y el hecho es que, gracias, Clau, que se registraron ya 1 millón de personas muertas por causa del COVID. En el chat me pueden escribir, porfa, qué elemento gráfico usarían para ilustrar esta noticia, pensando que además les dieron toda la plana, ¿no? Y que bueno, es algo que normalmente vivimos en las redacciones, ¿no? En el momento en el que llega o en el que marcan en la agenda cuando estás en las juntas editoriales, ¿sabes qué? Mañana esto va en primera plana, es un hecho trascendental, es un hecho histórico, ¿cómo ilustramos? Porque además ahora la imagen tiene mucha relevancia para comunicar cualquier noticia, cualquier hecho. Entonces, anímense, chicas, ¿qué ideas tendrían para proponer en la junta? ¿Un mapa o gráficas, Jos? Perfecto. Ok, Avi, una propuesta más conceptual, un cuerpo hecho con nombres de las personas que fallecieron. Gracias, Avi. ¿Quién más se anima? Bueno, y tomando un poco más de contexto, actualmente, ok, perfecto, Abril, un mapa de Estados Unidos con la cantidad de muertes por cada estado y combinado con infografía. Perfecto, muchas gracias. Yo, fotografías de algunas historias de las víctimas, una fotografía fuerte de COVID, un gráfico. Perfecto, Ana. Muchas gracias. Pues justo están retomando algunos de los elementos visuales de los que podemos valernos para contar historias, ¿no? Justo ahora la visualización de datos es un recurso que están utilizando grandes medios que además llevan la batuta sobre cómo utilizar estas herramientas narrativas para contar historias. Está, por ejemplo, el New York Times, el Washington Post, The Guardian. Hay como muchos medios que están marcando el camino para poder incorporar estas herramientas y obtener de ellas todos los beneficios para contar historias. Y tienen una gran capacidad para el periodismo en un primer momento para obtener información de bases de datos, porque recordemos que las bases de datos en realidad pues es información la que está ahí inmersa, pero que necesitan que tengamos la capacidad de obtener de ahí esa información para después transmitirla. Tiene entonces como dos vertientes. La primera nos permite obtener información y la segunda nos permite comunicar esa información para en un tercer paso poder crear conocimientos.
Entonces ese sería un gran aporte que tendría la visualización de datos al periodismo. Y bueno, veamos. Listo. Entonces esta fue la solución que publicó el New York Times. Era un reportaje de periodismo visual basado en visualización de datos. En este caso, la noticia se trata de un fenómeno abstracto, es decir, no podemos en una fotografía, no podemos fotografiar 1 millón de muertes, no sería posible reunir, no sé, pues digamos, todas las fotografías porque no hay registro, tampoco podríamos incluir a todos los cuerpos, entonces es algo que no es posible fotografiarse. Tampoco es algo que podríamos ilustrar, entonces como tal son datos estadísticos, es decir, son datos abstractos que la representación que le corresponde, la representación más funcional son por medio de gráficas que creamos con herramientas del lenguaje visual, que ya vimos también en la sesión anterior, como la forma, la textura, el color, el tamaño, todas estas herramientas del lenguaje visual sirven para crear este tipo de gráficos. Y veamos en este ejemplo cómo en la actualidad estos grandes medios como el New York Times recurren a la visualización de datos más como una herramienta, como un género periodístico. Es decir, en este caso la imagen no funciona como un recurso solo para adornar o hacer más atractiva la información, que son algunas de las frases que escuchas muchísimo en las redacciones, sino en realidad vemos que es un recurso útil, es un recurso expresivo para el periodismo, por la capacidad que brinda de obtener información de bases de datos, de descubrir historias y además tiene una gran capacidad narrativa de contar historias por medio de estos elementos gráficos, que es justo lo que podemos ver aquí. En realidad cada uno de los puntos está representando a cada una de las personas que murieron por COVID en Estados Unidos a causa del COVID, y podemos ir viendo cómo interactúa cada uno de los elementos gráficos con el texto. Esto es muy importante también, la habilidad que tienes y que debemos tener como visualizadoras de también saber cómo aterrizar todo lo que observamos en el análisis de la información y de los datos y poder comunicarlo por medio de texto. En este caso, pues, la interactividad, lo que te permite el medio digital también es un gran aporte. En este caso, el scrolltelling, el ir interactuando, en la interacción entre el texto con la imagen, ayuda muchísimo. Lo que comentaban también las fotografías. Recordemos que también hay otros enfoques que no se tienen que olvidar. Al final, aunque son números, detrás de los números siempre están los números están representando personas. Entonces, no se deben deshumanizar los datos. Por eso es muy importante justo lo que comentaban, de darle esta enfoque humanista a los datos y poder mostrar que hay historias detrás de eso. Entonces, vemos cómo hay toda una narrativa interactiva en el que se están integrando varios elementos gráficos. Hay fotografía, hay visualización, está el texto, y entonces podemos ver aquí la capacidad narrativa y cómo puedes comunicar y plasmar un hecho histórico con elementos tan abstractos como el punto, la barra, y cómo a partir de un hecho tan general puedes obtener información. Por ejemplo, los rangos de edad y la raza de las personas que más murieron. Por ejemplo, las personas raza negra y los hispanos fueron los que más murieron, y en realidad esto sería complicadísimo de comunicar en un párrafo de texto o con una imagen. Entonces, de ahí la funcionalidad que tiene y que aporta la visualización de datos. Hola, Sol. En realidad esta gráfica no se realizó con un programa, es con lenguajes de programación. Si quieren, puedo compartir algo de información ya después, para no detenernos como mucho en este punto. Ok. Listo. Entonces, bueno,
Los datos van a ser la materia prima de la visualización de datos y el objetivo es de esos datos, imaginemos ese millón de filas de personas que murieron, entonces de ahí un usuario, una usuaria, una lectora no podría obtener información, entonces ese es el objetivo justo de la visualización de datos, transformar toda esa materia inteligible de números y letras y transformarlos en información. Esto como a través de la codificación, es decir, a través de representar estos datos con herramientas del lenguaje visual, la forma, el color, el tamaño y la composición. ¿Para qué? Para que esta representación facilite su comprensión. Es por esto que las representaciones visuales de información en un punto son consideradas artefactos cognitivos, ya que complementan o refuerzan nuestras habilidades mentales. Además, las visualizaciones de datos pueden cumplir varias funciones. Pueden ser desde un medio para comunicar historias, como lo vimos ahora con el New York Times, hasta una plataforma que nos permita manipular y analizar los datos para de ahí obtener información y también de ahí obtener historias periodísticas. Historias que vale la pena contar y que además, si no hay personas que estén capacitadas, si no hay personas que entren en esas bases de datos y empiecen a analizar, empiecen a obtener, son historias que se quedarían ahí y que necesitan ser contadas para las personas, porque esa es otra virtud que tiene la visualización de datos. En muchos casos, permite visibilizar la existencia de algunos problemas. Pensemos ahora en las visualizaciones que son ahorita como célebres, por ejemplo, del calentamiento global. ¿Cómo puedes argumentar la existencia de un fenómeno de ese tipo si no existiese un registro y además pudieras visibilizarlo y con esa visibilización exigir la creación, por ejemplo, de la creación de políticas públicas encaminadas a reducir esto? Entonces, digamos que tiene como también esa virtud. Y bueno, que además en el periodismo es esencial, ahora en este nuevo mundo que está basado en datos. Bueno, y este es un esquema del proceso de cómo los datos se convierten en información. En este proceso intervienen dos actores, por un lado la visualizadora y por otro la lectora usuaria, que podríamos ser nosotros usando la visualización como una herramienta que nos permite explorar datos con distintas finalidades. Desde toma de decisiones, por ejemplo, para comprobar una hipótesis, o como periodistas, para buscar o sustentar una historia periodística. En el esquema podemos ver en la parte izquierda que todos los fenómenos que ocurren en la realidad son información desestructurada, es decir, no existe como tal un registro de ellos. Entonces están allí, pero hace falta quien registre qué es lo que está ocurriendo. Cuando sucede esto, cuando a partir de estos hechos que ocurren en la realidad se hacen observaciones que se recolectan y se registran, entonces pasamos, tenemos un primer paso de un primer nivel de codificación. Es decir, esta información desestructurada es convertida en datos, ¿no? Ocurre este primer nivel de codificación en el que esos hechos son codificados en datos que vemos usualmente en tablas por medio de números y palabras en grandes bases de datos, ¿no? En este punto del proceso es cuando ya interviene la visualizadora de datos, que toma todos estos datos, estos números y palabras y les da formas gráficas usando las herramientas del lenguaje visual. Entonces, en este punto en el que ya se transmite esta información a las lectoras o las usuarias, ocurre otro paso del proceso, es el proceso de descodificación. Entonces, toda esta información estructurada es mezclada y comparada con los conocimientos previos de las lectoras y las usuarias, que al comprenderlas pueden crear conocimiento. Entonces, es muy, muy importante todas las decisiones de diseño que tomemos como visualizadoras, porque si el proceso de descodificación falla, entonces la visualización también va a fallar. Es decir, no vamos a lograr comunicar nuestro objetivo a las lectoras y esto puede ocurrir por malas decisiones de configuración en el momento en el que estamos representando los datos. Por ejemplo, pensemos en una mala o una incorrecta aplicación de una paleta de color, o también en no decidir qué datos vamos a visualizar, qué variables vamos a incluir. O sea, hay una gran responsabilidad en todas las decisiones que tomamos durante el proceso de convertir estos datos en visualizaciones, en representaciones gráficas, para que de ahí la usuaria obtenga información y después lo traduzca en conocimiento.
Es como todo un proceso de interpretación. En un primer paso, la interpretación que realiza la visualizadora al leer todos los números y los datos, interpretarlos en una herramienta gráfica, y después del segundo paso, cuando la lectora usuaria interpreta a partir de esta traducción que hizo la visualizadora, y de ahí tiene que interpretar y entender para poder crear este conocimiento. Aquí en este esquema podemos observar justo dos funciones que realiza la visualizadora de datos en el proceso de convertir estos datos en información estructurada. En un primer momento funciona como un filtro entre toda la información. Hay muchos datos, entonces es necesario que como visualizadoras sepan buscar, limpiar. También es necesario que sepan elegir, organizar y procesar y analizar esas bases de datos que ya existen. Y en algún punto, si tienen algún tema de interés para una historia, también deben ser capaces de crear nuevas bases de datos que cumplan los objetivos de lo que quieren comunicar. Es decir, pensemos que es un tema del que no existe como tal una base de datos. Entonces, ahí surge la necesidad de crearla buscando o integrando tal vez y cruzando varias bases de datos, o incluso registrarlo, crear desde el inicio el registro. Entonces, al trabajar con estas bases de datos, como visualizadoras, vamos creando un modelo estructural. Es decir, vamos visualizando mentalmente qué podríamos comunicar y qué forma podríamos darles, ¿no? Esto lo realizamos mientras leemos y limpiamos y organizamos todas estas bases de datos, pero desde ahí estamos generando conocimiento e información. Y es por eso que les comentaba que es muy, muy importante que tengamos la habilidad de traducirlo también a texto. Todo este proceso también es conveniente que se vaya registrando en texto para que en el momento de formar la nota, el texto que va a acompañar, que va a complementar y que va a anclar la visualización, también lo tengamos, digamos, a la mano. Entonces, justo en el momento en que tienes que tomar ya las decisiones de qué tipo por ejemplo, qué tipo de gráfica, qué codificación es funcional para comunicar el objetivo de lo que pretendemos visualizar, es como una de las mayores dudas que tenemos en el momento de representar los datos. Pero ahorita vamos a ver cómo ya hay algunas herramientas que pueden ayudarles como a aliviar pues esta como gran duda, ¿no? Y después, cuando ya está elegida la forma gráfica más adecuada de acuerdo con el objetivo de lo que queremos comunicar, comienza justo esta fase de la representación gráfica, en la que vamos a construir y a formalizar, o sea, formalizar de dar forma a la visualización. Entonces, en este punto, como visualizadoras, cumpliríamos una segunda función, que es la de transmitir e interpretar, es decir, permitir que las lectoras, a partir de nuestras codificaciones, accedan a toda esa información que está inmersa en los datos. Entonces es una responsabilidad muy grande el hecho de entender bien qué dicen los datos, cómo los codifico y verificar siempre qué es lo que estoy transmitiendo, qué es lo que la usuaria, qué es lo que la lectora está interpretando a partir de mi codificación. Entonces, pues una forma para demostrar cómo podemos utilizar la visualización de datos para obtener información y buscar historias periodísticas es con un ejemplo. Entonces, les dejo aquí este sitio que es del Registro Agrario Nacional, que tiene un apartado sobre estadística con perspectiva de género. Tienen un registro de los sujetos de núcleos agrarios en México. Estos núcleos agrarios son lo que conocemos como los ejidos y las comunidades agrarias, como los bosques, las selvas, las superficies de labor. Y normalmente son de propiedad social y ayudan para la producción de alimentos, de ganado, de materias primas. Entonces, todo eso está registrado y administrado en esta base de datos. Entonces, contiene también cómo están distribuidos estos núcleos agrarios por cada uno de los estados, pero en este caso da un énfasis a esta perspectiva de género al dividirlo justo entre qué tantos sujetos agrarios hay que son hombres, qué tantos son mujeres, y esto nos permite darnos una idea de
cómo es la posesión de la tierra agraria aquí en México, por género. Les dejo el link y el QR para que puedan acceder. Son varias bases de datos y además están por año. Entonces valdría la pena que entraran y la empezaran a analizar. La verdad es que se agradece bastante. Son unas tablas inmensas, porque además los núcleos agrarios hay como de varios tipos, hay algunos que tienen registro, otros no, entonces son como, están más basados en tradiciones, ¿no? Y eso hace como que se complejice, y son bases muy amplias, pero están organizadas, o sea, todavía dentro de toda esa cantidad de información es posible obtener y visibilizar, por lo menos cómo están construidas las variables, que son los conjuntos de datos. Entonces, justo si exploran van a encontrar que hay varias bases de datos enfocadas a la distribución por género y además por estado y además el cambio en el tiempo. Entonces me enfoqué en una tabla muy, muy sencilla para que veamos este ejemplo. Es una base que contiene los datos sobre los sujetos agrarios, es decir, las personas que tienen la posesión de la tierra y que han depositado su lista de sucesión. Es decir, como su testamento. Es un acto en el que la ejidataria expresa en nombre a quién le va a heredar los derechos de la tierra en el momento en el que fallezca, ¿no? Entonces, les invito, por favor, leyendo esta tabla, en qué estado hay mayor cantidad de sujetas agrarias que han depositado su lista de sucesión. Espero que se vea bien la tabla. Si quieren, ahora les pego también la pregunta. Gracias, Guadalupe. Y es algo que usualmente nos preguntamos cuando vemos este tipo de información. Siempre tendemos a pensar, si tengo una lista con los 32 estados, quiero saber cuál estado es el que ocupa el primer lugar en este ranking, que es decir, en la organización, no te apures, Guadalupe, en la organización de mayor a menor de variables. También siempre tendemos a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el estado que tendría la menor cantidad de sujetas agrarias que han depositado su lista de sucesión? Entonces, es justo como las preguntas más usuales que cualquier lectora, cualquier usuaria se va a hacer cuando encuentre este tipo de información. También usualmente nos preguntamos, por ejemplo, si nosotros vivimos en algún estado, qué lugar ocupa, o si tenemos familia. O sea, siempre tendemos a preguntarles qué lugar ocupa este estado dentro de este ranking. Entonces, sé que es como algo complicado. Ok, Sandra y Jacqueline. Pues sí, Abril, Sandra y Jacqueline, también es México. Veamos el esfuerzo cognitivo que requiere para las lectoras obtener un solo dato de este tipo de codificación. Este formato tabular no es funcional para visibilizar un ranking, es decir, este orden de los datos de acuerdo con la magnitud. Es pensar y poder obtener la información de lo grande o lo pequeña que es una variable respecto a las otras. Y sí, es el Estado de México. Y ahora veamos cómo podemos obtener, aquí está ya, ¿no? Justo podemos ver cómo podemos obtener estos datos manipulando desde Google Sheets la base de datos, ¿no? En realidad es muy importante siempre ordenar los datos. Puede ser de mayor a menor o de menor a mayor, pero siempre pensemos en esto. Porque usualmente cuando entramos a los sitios en donde están resguardados, en donde están guardados los datos, aparecen así, por orden alfabético, Aguascalientes hasta Zacatecas. Y en muchos casos, esa traducción que hacen las personas que realizan las visualizaciones, lo traducen tal cual. Entonces,
Es muy complicado, incluso ya en un gráfico de barras, en un gráfico Sankey, en cualquier tipo de codificación, es muy complicado poder observar el ranking si están ordenados por orden alfabético. Entonces, esa sería como uno de las buenas prácticas de la visualización de datos. Siempre ordenemos de menor a mayor o de mayor a menor para poder liberar un poco la carga cognitiva que va a requerir la lectora usuaria para interpretar los datos. Entonces, listo. Aquí está. Y después tenemos también la opción de realizar gráficos que nos permitan hacer una exploración rápido de los datos desde Google Sheets o desde Excel o desde cualquier programa que nos permita intervenir las bases de datos. En este caso, pues si lo que quieres es ver en qué estado hay mayor cantidad de mujeres que son sujetos agrarios, pues visibilizas en un gráfico muy, muy sencillo, que es un gráfico de barras con estas herramientas que son muy sencillas de utilizar en Google Sheets. Si entonces lo que quieres hacer es comparar, incluyes otra variable más que sería la de los hombres, que también sería algo muy, muy usual que preguntaríamos. ¿Qué tan distintos son los hombres y las mujeres? En este caso, por ejemplo, un gráfico de pie no se recomendaría porque lo máximo de variables que se recomienda para una buena práctica de visualización es no incluir más de 7 barras. En este caso vemos un gráfico combinado, un gráfico en el que una variable la vemos en barra y una variable la vemos en línea y podemos observar mejor esa distinción entre hombres y mujeres en cuanto a este tema de la lista de sucesión. Y luego podríamos explorar con otra variable más como este gráfico de columnas apiladas en el que podemos ver, además, a ver, permítanme un momentito, en el que podemos ver la diferencia. Ese es otro punto muy importante que tenderíamos a querer conocer. Es decir, si tenemos esta variable que vamos a comparar de cuántos hombres y cuántas mujeres, también vamos a querer ver la diferencia. Entonces, esto se va dando cuando vas reconociendo qué variables, qué datos tienes, como que estas preguntas van surgiendo. Entonces, aquí lo importante es sí poder comparar ambos, pero también poder ver esta pequeña diferencia que hay entre la barra azul y la barra roja, que es justo que la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Entonces, veamos cómo podemos hacer una exploración muy rápida con esta herramienta desde Google Sheets, que además es gratuita, y con esta herramienta de editor de gráficos. Y además, esta exploración gráfica, esta exploración visual les va y les puede ayudar muchísimo a poder elegir. Siempre que vamos a elegir algo, tendemos a hacer comparaciones y necesitamos hacer esas comparaciones basándonos en algo. En este caso, como son gráficos, poder observar uno y otro e incluso en algún punto pedirle a un colega, pedirle a alguien que vea y que te comunique qué es lo que está interpretando. Este tipo de evaluación va a ayudar muchísimo a optimizar y poder aumentar digamos, la probabilidad de que el gráfico que nosotros estamos codificando y que deseamos que tenga una interpretación, al hacer estas evaluaciones, ayudamos también a aumentar la posibilidad de eficacia. Y vemos justo cómo hay codificaciones muy sencillas que pueden diseñar y que les ayuda a obtener información y también tal vez a comunicarla. Y bueno, aquí está como un ejemplo en el que ya se incluyen mayor cantidad de variables y podemos constatar cómo visualizar los datos nos ayuda a obtener conocimiento. Este tipo de visualización es un diagrama de Sankey. Podemos observar en la parte superior una barra que representa la magnitud, es decir, qué tan grande es una variable, y después podemos ver cómo hay un flujo que divide proporcionalmente estas barras en 32 segmentos. Proporcionalmente se refiere a que la divide de acuerdo a la magnitud de cada uno de los estados. En este caso, en el lado izquierdo, los hombres, y en el lado derecho las mujeres. Entonces, ahí está representando también por género. Y vemos que en la parte inferior se unen ¿para qué se unen en este caso los dos links, que son estas líneas del Sankey? Se unen en la parte inferior para mostrar el total que tiene cada estado en esta variable, ¿no? Es decir,
el conjunto de datos da orden y dicta el orden que va a tener la visualización. Y eso lo podemos ver aquí en la parte inferior, en donde están las etiquetas ordenadas y nos permite ver el ranking de la cantidad total de sujetos agrarios que han depositado su lista de sucesión con un número. Parece algo como muy pequeño, pero es muy significativo. Poder colocar y decidir colocar un número pequeñito antes de cada uno del nombre de los estados va a ayudar a que si yo quiero saber qué lugar ocupa Querétaro o qué lugar ocupa Baja California, ahí con ese pequeño número puedo comunicar y la lectora usuaria va a poder saber qué lugar específico del ranking ocupa el estado que le interesa. Entonces es una manera de hacer más accesible la lectura de la visualización. Y bueno, después poder codificar estos datos con visualizaciones, con representaciones gráficas, como periodistas y comunicadoras, también vamos a poder transmitir y comunicar ese conocimiento. Tiene como esas dos funcionalidades, la exploración y después la comunicación del conocimiento. Y bueno, una definición muy básica de lo que es datos proviene justo del latín datum, que significa lo que se da y hace referencia a una unidad informativa, que puede ser cualquier cosa, desde un hecho numérico a una persona o una cantidad. Es como esta abstracción de cualquiera de estos fenómenos de la realidad, es la unidad básica. Y pues es como una categorización muy sencilla, sería como de acercamiento a lo que es la visualización de datos, es justo categorizarlos por los datos nominales, es decir, estos no contienen información cuantitativa o un orden, por ejemplo, y responden a las preguntas qué y dónde, pero no nos ayudan a respondernos a las preguntas cuánto, ¿no? También son denominados categóricos o cualitativos, porque de acuerdo a sus características se pueden organizar en grupos y también estas características nos permiten diferenciarlos unos de otros. Por ejemplo, los nombres de los estados de un país o los nombres de los partidos políticos serían un ejemplo de este tipo de datos. Y por otro lado tendríamos a los datos cuantitativos que justo responden a la pregunta ¿cuánto? Y al ordenarlos podemos categorizarlos, es decir, podemos crear, por ejemplo, el ranking que veíamos en el ejemplo anterior. Y además podemos manipularlos con métodos estadísticos. Es también, actualmente creo que es un conocimiento que se requiere bastante, el conocer por lo menos estadística básica, para poder, por ejemplo, si tenemos una población de una ciudad o de una región, saber qué densidad de población hay, también saber cómo intervenir esos datos para poder compararlos, ¿no? Sucedía mucho, por ejemplo, en el tema del COVID, que comparáramos la cantidad de personas infectadas de México con Estados Unidos, cuando en México somos aproximadamente 120 millones de personas y en Estados Unidos son 360 millones, es decir, son casi 3 veces la cantidad de población, entonces no son comparables. Para poder hacer esa comparación, tendríamos que normalizarlos, es decir, por ejemplo, presentar qué es esa cantidad por cada 100,000 de habitantes, o que 7 de cada 10 personas, o los porcentajes. Entonces, eso nos permitiría hacer comparaciones que sean efectivas. Y para eso, pues necesitamos conocimiento muy, digamos, básico de estadística. Y bueno, después, pues para todos tendríamos como la duda de justo y cómo comienzo a visualizar datos. Entonces, pues en realidad eso depende del proyecto e incluso del proceso de trabajo de cada visualizadora. Pero pues les propondría como este esquema, que es definir el tema, ¿no? En muchos casos es algo que te asignan en agenda o es algún tema que quieres investigar. Entonces ese sería como el primer paso. Después, plantear los objetivos, es decir, qué quiero comunicar y qué quiero que interpreten las usuarias o lectoras. Al plantear esos objetivos vamos a poder investigar y recopilar la información. Después viene un proceso que es muy importante y es la limpieza de datos. Pensemos que de acuerdo a cada institución, de acuerdo a cada persona que está realizando todo este registro en las bases, a lo mejor alguien escribe un estado con el nombre completo, alguien lo hace una abreviatura, un dedazo, siempre ocurren esos errores. Entonces un proceso muy importante es limpiar los datos.
Después, a partir de esa limpieza, ya va a comenzar a organizar la información, es decir, por ejemplo, en qué formato voy a colocar la fecha, si solo voy a incluir los meses, si voy a desagregar la fecha a lo mejor en día, mes y año. Eso, todo esto tiene que ver con organizar la información. Después, lo que les comentaba, hacer como esta fase exploratoria de realizar visualizaciones para poder ver qué puedo comunicar con los datos. Es también muy funcional. Después, hacer pruebas y evaluaciones. De hecho, también hay un punto en el que pensemos que, como muchos procesos, en realidad no es lineal. En algunos puntos puede ser iterativo, es decir, tal vez en este punto elijo la visualización y cuando lo someto a pruebas y evaluaciones sucede que no se está interpretando lo que yo requiero, entonces pues regreso otra vez a la fase de exploración, o tal vez regreso hasta la etapa de organización, o tengo que investigar de nuevo y incluir otra base de datos. Entonces pensemos que es como muy experimental e iterativo. Si ya después de las pruebas y la evaluación y vemos que funciona, entonces ya podemos elegir el tipo de visualización, lo vamos a formalizar, es decir, le vamos a dar forma, lo vamos a construir, y después, basándonos en eso, ya podríamos integrar una historia. En la del New York Times, por ejemplo, iba de lo general, porque presentaba todo este moaré de puntos en el que cada uno representaba a las personas. Después iba a una gráfica de barras que nos permitía ver un tema que fue recurrente, que eran las olas, y después todos esos puntos veíamos cómo estaban distribuidos en el mapa de Estados Unidos, es decir, veíamos en dónde ocurrió, y después se cerraba a las razas y después a las edades. Entonces, veamos cómo contar una historia con gráficos también requiere todo este storytelling, es decir, esta estructura de cómo voy a comenzar. En este caso, pues de lo general a lo particular, qué variables voy haciendo que interactúen con los gráficos, y entonces eso sería como ya la integración de la historia. Entonces sería como una propuesta para que se guíen en esto de realizar, de diseñar historias, de narrar historias con visualizaciones de datos. Y después, bueno, como comienzo, pues sería con la definición del tema, ¿no? Primero, identificar el hecho que nos interesa o que debemos visualizar, y puede ser incluso ahí puede ser una investigación de interés personal o laboral, o a lo mejor observan algún fenómeno y sobre ese quieren llevar un registro y quieren narrar la historia o quieren proponer una historia, o en algunos casos también surgen hipótesis, y entonces valdría la pena. Por ejemplo, ahora con lo del tema del sismo, que se difundió mucho la información de que en septiembre es cuando más tiembla, hay registro, entonces valdría la pena ir y explorar e investigar si es en realidad en septiembre cuando más ocurren y todo eso. Para eso vale la pena como este acercamiento a este tipo de fenómenos que nos hacen cuestionarnos por qué está sucediendo así ese hecho en la realidad, ¿no? Y luego, ante tantos tipos de gráficos y tantos datos, la pregunta que en realidad más atormenta a quienes hacemos visualización de datos es: ¿qué codificación es la más adecuada de acuerdo a lo que quiero comunicar y a los objetivos que quiero que cumpla mi visualización? Entonces, para plantear estos objetivos, podemos realizarnos preguntas que justo se apoyan muchísimo de las preguntas básicas del periodismo, ¿no? Las primeras serían: ¿qué quiero, qué busco o qué necesito? Y serían las funciones, ¿no? Comunicar, demostrar, encontrar, sustentar, conocer o analizar. Y después, las preguntas de periodismo que nos ayudarían a poder plantear esos objetivos serían, por ejemplo, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y quién, que normalmente son preguntas que ayudan a las periodistas a conocer y a comunicar lo básico de un hecho. Y en el caso ahorita de la visualización de datos, valdría la pena también incluir el cuánto, porque en muchos casos se trata de visualizar y de comunicar datos estadísticos y datos numéricos. Entonces, un punto que sí es importante que tomemos en cuenta es justo que para cumplir los objetivos, el cumplir nuestros objetivos va a depender mucho de la disponibilidad de los datos. Porque en muchas ocasiones podemos crearnos expectativas, pero cuando diseñamos las visualizaciones, sucede que o no demuestran nuestra hipótesis,
o también en muchos casos los datos no dan como para contar la historia, entonces igual sería como regresar y replantear los objetivos, ¿no? Y otra pregunta es justo dónde encuentro los datos, y va mucho de la mano con uno de los principios básicos de la visualización, que es darle al lector la certeza de que la calidad de nuestros datos es buena, es decir, que la obtuvimos de fuentes oficiales y confiables, y entonces nosotros para poder darle esa certidumbre al lector también tenemos que valorar qué miden, cómo lo hacen, cómo fueron creadas esas bases de datos, y garantizar además que son las adecuadas para nuestra investigación. Por eso se recomienda que busquen fuentes que sean reconocidas y que tengan prestigio en el tema. Algunas de los sitios que les puedo recomendar es, por ejemplo, este sitio de base de datos de las Naciones Unidas. Hay temas sobre desarrollo como desarme, economía, derecho o asuntos sociales. Les dejo el link y el QR. Después es también la Organización Mundial de la Salud. Ahora es un referente por todo el contexto de este tema de salud. Y son datos a nivel global sobre temas relacionados con salud como vacunación, epidemias, todo lo que tiene que ver con ese sector. Esta es una buena base de datos, además es confiable. Después tenemos la página del Banco Mundial, también se dedica a crear estos registros. Son datos a nivel mundial y tiene algunos indicadores como agricultura, cambio climático, tecnología. Hay temas de género también, sobre, por ejemplo, desempleo, madres adolescentes, niñas económicamente activas. Toda esa información está en este repositorio del Banco Mundial. Después tenemos este sitio que ya es en México, es el sitio de datos abiertos del gobierno. Hay datos de cultura, de medio ambiente, ¿no? Y también ahí hay unos buenos ejemplos de cómo contar historias con visualizaciones. Entonces vale la pena que entren a este sitio. Después tenemos el INEGI. Sabemos que ellos justo se dedican a recabar, recopilar y organizar toda esta información de economía, de geografía. Un punto importante es que se requiere como habilidad para saber cómo interpretar y cómo llegar a los datos que se necesitan. Entonces, incluso el INEGI da asesorías y da cursos de cómo poder leer y cómo poder bajar y cómo buscar los datos que se requieren dentro de su repositorio. Y otro que les recomiendo muchísimo es este proyecto que se llama Our World in Data, y es un proyecto de la Universidad de Oxford. Tiene una gran ventaja, es de acceso libre, entonces te permiten descargar las bases de datos sin costo y también te permite crear visualizaciones de datos de manera muy sencilla con filtros que puedes elegir países, tiempo, y te permite descargarlas y te permite compartirlas. También hay grandes ejemplos de cómo narrar historias con visualizaciones de datos, y hay sobre muchos temas. De hecho, ahora es un referente justo por el COVID y tienen una base de datos que recaba información de, por ejemplo, casos confirmados, comorbilidades, vacunas, desde el primer día hasta el día actual y de muchísimos países. Entonces son miles y miles de filas. Y bueno, la Organización Panamericana de la Salud también tiene un repositorio de datos. Y en cuanto a temas de género, está este Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. En este observatorio lo que se hace es analizar y hacer visible el cumplimiento de metas y objetivos de varios países en torno a la igualdad de género en la región que compone la CEPAL. Y entonces pone también a disposición de los gobiernos estos indicadores sobre género y algunas herramientas que pueden analizar, con las que pueden analizar datos. Entonces este es como justo sobre el tema de género. Y bueno, cuando pensemos que ya tenemos los datos limpios, organizados, y ahora ya estamos listas para representarlos, para visualizarlos, entonces tenemos como grandes dudas, ¿no? Como en muchos casos no conocemos muchas de las opciones que hay de cómo visualizar los datos, entonces hay herramientas, digamos que hay como estas guías que pueden auxiliarnos tanto a tomar decisiones como a familiarizarnos con técnicas de visualización que a lo mejor no son tan usuales y que pueden ser muy funcionales para contar historias. Entonces, justo está esta herramienta que es DataVis Project. Si quieren, ahora entramos.
Es una herramienta digital, es una página web en la que clasifican los tipos de visualizaciones con diferentes clasificaciones. Tenemos en este caso, por ejemplo, por familia, es decir, incluyeron los gráficos en si son gráficos, diagramas, si presentan datos, representaciones geoespaciales, si son tablas. Por el input, que sería la estructura que requieres de datos para representar estos gráficos. Por funciones, que sería la que más les recomendaría, porque justo cuando tenemos las variables, es decir, los conjuntos de datos, los que vamos a hacer es relacionarlos. Entonces, les recomiendo mucho que se vayan mejor a la función, que es si yo quiero comparar, y entonces estos gráficos son los que recomienda. Si mi objetivo es correlacionar variables, y entonces están estas opciones, ¿no? Si quiero gráficos, datos georreferenciados, tenemos estas opciones, o cambio en el tiempo y tendríamos las opciones. Y después, al dar clic, aparece una breve descripción, a qué familia pertenece, qué funciones de comunicación podemos cumplir, las formas y el input. Y después abajo algunos de los de ejemplos que son publicados en medios. Entonces esa sería la primera herramienta. Y después tenemos que es el catálogo de visualización de datos. También nos presenta los gráficos en una gran lista. Igual les recomiendo que lo mejor es que vayan hacia búsqueda por función, porque es igual. O sea, yo tengo estos datos y te hace justo esa pregunta, ¿qué es lo que deseas mostrar? ¿No? Quiero ver comparaciones, dimensiones, relaciones. Lo que quiero ver es la jerarquía. Ay, perdón por este anuncio. Y entonces ya teníamos como estos tipos de visualización, ¿no? Por ejemplo, el tree map o mapa de árbol. Igual, un ejemplo para poder comprender el input, es decir, qué datos necesito integrar para poder codificarlo, una descripción, las funciones y una anatomía breve de cómo está construido. Entonces son estas dos herramientas las que les recomiendo. Está el link e igual el QR. Y después vienen las grandes dudas. Ahora ya tengo los datos, ya sé qué codificación es la más adecuada, y entonces ahora cómo represento o exploro estos datos, ¿no? Hay muchísimas herramientas que ya son muy fáciles de ocupar y que lo que les comentaba ha permitido como el acceso a esta creación de gráficos a mayor cantidad de personas que no requieren tener conocimiento en cómo construirlos desde cero. Uno de ellos es justo DataGraper. Es una herramienta digital que les va a permitir crear visualizaciones sin conocimientos de código, porque ahorita programación también, pensemos en obtener información de una base de datos de 1 millón de registros. Entonces, Excel, Google Sheets no va a tener la capacidad para poder procesar toda esa información. Entonces, en muchos casos ya el perfil que se requiere es también entender algo de código para poder analizar esas bases de datos. Entonces, en este caso, DataGraper no requiere conocimientos de código ni habilidades de diseño. Te va guiando en cada una de las decisiones que tienes que tomar para visualizar. Entonces, justo su objetivo es ese, que cualquier persona pueda crear gráficos, mapas y tablas. Y es una de las herramientas que más utilizan los medios periodísticos, sobre todo porque te permite crear links, digamos, relacionar la herramienta con, por ejemplo, tu base de datos en Google Sheets o tu repositorio de datos. Entonces, al actualizar tu base de datos, vas a DataGraper, reactualizas tu gráfico y se actualizan los datos. Entonces eso ahorra mucho tiempo, en lugar de que tengas a un diseñador cada día haciendo un mapa, cada día haciendo unas barras. Pensemos en el tema de COVID, que vamos para 3 años, tendrías que tener un diseñador cada día actualizando los gráficos. Esto te permite optimizar esos procesos. Luego tenemos Flourish, es una herramienta que va a permitirles crear visualizaciones estáticas y también dinámicas para que el lector interactúe las historias. Va a interactuar para encontrar historias, ¿no? Nos va a ayudar también a plantearnos preguntas y nos va a ayudar a ver patrones y tendencias. Bueno, ya ahorita vimos Google Sheets, es un programa de hojas de cálculo y es gratuito, y entonces con algunas herramientas básicas nos va a permitir visualizar datos. Creo que alguien tiene su micrófono prendido.
Gracias. Después tenemos Tableau. Este es como más especializado, está hecho para hacer dashboards, como paneles de visualizaciones interactivos, va más enfocado a lo empresarial. Pero bueno, es como otra opción. Después tenemos RawGraph. Este es un software de visualización de datos. Este es de código abierto. Aquí sí necesitas más conocimiento de código, porque emplea una biblioteca de lenguaje JavaScript para producir visualizaciones de datos dinámicas o interactivas para navegadores web. Luego también Google apuesta mucho como a todos los datos. Pensemos en la cantidad de datos que ellos tienen almacenados. Entonces, Google Data Studio va a ser una herramienta en la que vamos a poder convertir datos en dashboards, estos paneles informativos. Sería como una versión gratuita de Tableau. Y también de Google está Google Charts. Nos va a permitir crear algunas tablas gráficas también de manera sencilla. ¿No? ¿Y qué tal? Creo que todavía tenemos tiempo para poder ver cómo podemos explorar esta base de datos, es la misma del Registro Agrario Nacional. ¿Cómo podemos explorarla para crear un gráfico, por ejemplo, en DataGraper? Que es una de las herramientas que les recomiendo. Tiene una interfaz muy amigable y además la interacción es muy sencilla. Y son 4 pasos los que tienen que llevar a cabo para poder visualizar información. El primero sería copiar y pegar los datos. Entonces irías a tu base de datos, copiarías la información que quieres visualizar y después regresarías a DataGraper para pegar directamente en la ventana los datos que quieres visualizar. Y después tenemos como varias opciones. La otra opción también sería subir una base de datos, que sería, y permite 2 tipos, un formato XLS, que es el de Excel, o un formato CSV, que se refiere a valores separados por coma. Entonces, si lo que quieres es subir una base de datos de Google Sheets, lo descargas como un formato Excel, igual regresas a DataGraper, subes tu archivo XLS y entonces ya tienes tus datos otra vez cargados en esta ventana. Justo ahí vemos que los valores están separados por coma. De ahí viene la nomenclatura CSV. Y si tienen varias hojas, también pueden interactuar con ellas desde DataGraper. Y la otra opción es lo que les comentaba. Si ustedes tienen su base de datos y van a estar continuamente actualizándola, pues lo mejor es que entonces creen una conexión entre DataGraper y su base de datos. En este caso es muy importante que verifiquen los permisos de la base de datos. Aquí marca error porque en Google Sheets los datos que tenemos de acceso es restringido. Entonces, si marca algún error de este tipo, ustedes tienen que cambiar a cualquier persona con el enlace. Aquí entraríamos como en un dilema, que sería justo si son datos que ustedes quieren que no sean públicos, que no quieren que estén en digamos, el servidor de DataGraper, entonces pues no valdría la pena utilizar este programa, porque pues sabemos que al cambiar el acceso, pues estamos también accediendo a que pues muchas personas pudieran entrar a nuestros datos. Y bueno, el siguiente paso sería verificar y describir, es decir, asegurarnos de que DataGraper está interpretando los datos correctamente. Entonces, aquí vemos cómo podemos editar nuestra base de datos en Google Sheets. Es decir, aquí en este caso no necesitamos estas filas que tienen el título, que tienen la fecha, y entonces eliminamos esas filas, eliminamos en este caso los imagotipos, los nombres de las instituciones, eliminamos también los totales, que es algo que no vamos a requerir en DataGraper, eliminamos también las columnas vacías, es decir, hacemos una limpieza muy básica de nuestra base de datos, y regresamos a DataGraper para poder ver cómo al actualizar el programa vamos a ver cómo logramos ahorrarnos, digamos, el paso de editar en DataGraper, sino todos los cambios que hicimos en Google Sheets se ven aquí. Y entonces en este paso también tenemos que verificar que estén bien interpretados. Los números tienen que estar en azul
las fechas tienen que estar en color verde y si hay celdas rojas tendríamos que verificar qué está ocurriendo y entonces reparar el error de la interpretación de la base de datos, ¿no? Ese sería como el segundo paso. Y después ya elegir cuáles columnas son las que queremos visualizar. Es decir, qué columnas queremos incluir en nuestro gráfico. Y a toda esa información podemos acceder al dar clic en los cabezales de las tablas. Es decir, en donde está el número, el nombre de las columnas. El A, B y el C, como estos títulos. Y bueno, ya después pasamos al al siguiente punto 3, que es el de visualizar. Entonces, en ese caso, ya lo que DataGraper nos da como unos gráficos precargados, pero pues en realidad vale la pena. Igual en esta herramienta es rapidísimo porque tienes todos los gráficos en este menú y entonces puedes ir interactuando con los datos para poder ver cuál visualización es la que comunicaría mejor. Están los gráficos de barras, las barras apiladas, las agrupadas, que en este caso funcionarían para poder ver, comparar magnitudes. Las barras divididas nos permite ver las magnitudes, pero están separadas del eje común, entonces hacerlo es muy complicado porque tendríamos que estar yendo y viniendo. En este caso, para poder hacer comparación de dos variables, nos ayuda el gráfico de bala. Podemos ver cómo está codificado, en este caso, en la barra exterior las mujeres y en la barra interior los hombres. Y podemos ver la diferencia, ¿no? La diferencia que hay. Veamos cómo hay una mayor cantidad de hombres que ya han hecho su lista de sucesión y también hay una gran cantidad de hombres que son poseedores de la tierra. Estamos trabajando con la misma base de datos. Pero si en algún punto lo importante que queremos visualizar es la diferencia, entonces hay otro tipo de gráficos, como el gráfico de puntos o dot plot, o el gráfico de rangos o el gráfico de flechas. Entonces también podemos interactuar con la herramienta y poder ver cómo funcionan los datos con esas codificaciones. En este caso, como lo importante es ver la diferencia, si eso es lo que queremos comunicar, esa diferencia, conviene entonces elegir un gráfico de rangos. Y en la opción de mejorar podemos incluir, por ejemplo, hacer cambios de color, cambios de etiquetas. En algún punto ya está como limitada por ejemplo, fuentes, el diseño ya está preconfigurado, pero si no tienen conocimientos de composición, es bastante útil que puedan ya tener como estas opciones. Aquí lo importante entonces es ver la diferencia, podemos elegir qué es lo que queremos observar, un porcentaje de cambio sería importante, es decir, qué tanto porcentaje de mujeres tiene menos posesión de tierras o lista de sucesión respecto a los hombres y vemos cómo todo el cálculo lo hace el programa. Y después podríamos todavía limpiar más la codificación quitando los círculos y las líneas para que lo que se observe sea esa línea, que es lo importante. Y después lo que les comentaba, el orden, siempre ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Y esa sería como una de las opciones que tendrían para diseñar visualizaciones de datos en esta herramienta, en DataGraper. Y bueno, ya tendríamos como, parece que está tardando un poquito. Listo. Y tendríamos como justo esta representación que ya nos permite ver más allá de la tabla, nos permite leer más allá de lo que podríamos cognitivamente como humanos percibir de la tabla. Otra herramienta pues es Flourish, también se la recomiendo muchísimo. Creo que ya se quedó un poco atorado. Flourish también les va a permitir crear visualizaciones de datos de manera muy sencilla. Y bueno, como recursos, creo que se está tardando un poquitín en actualizar. Listo. Algunos de los recursos que les puedo recomendar como un acercamiento a la visualización de datos, pues serían como estos libros. Hay uno del Wall Street Journal. Es un referente porque pues ellos justo se dedican a traducir todos estos datos económicos para que las lectoras, en este caso pues que están interesados en este tipo de indicadores económicos obtengan información, entonces pues vale mucho la pena. Storytelling con datos, es decir, cómo cuento historias con datos de Cole Newsbremer,
Y un referente en cuanto a visualización y sobre todo en español es Alberto Cairo. Este libro además Alberto Cairo viene del periodismo y justo se enfrentó como a todas estas disyuntivas de cómo comunico y cómo interpreto datos. Entonces está Infografía 2.0 y tiene ya muchas más publicaciones. Y después también un punto muy importante es que ustedes vayan creando su acervo, es decir, que vayan observando qué están creando algunos referentes en cuanto a visualización, para que en el momento en que se enfrenten a retos, a proyectos de visualización, tengan referentes para poder inspirarse. Entonces, esta sería una lista de a quienes recomiendo seguir en Twitter. Hay medios y hay visualizadoras y visualizadores. Y bueno, pues ya para cerrar, nos podríamos preguntar, pues, ¿para qué visualizo datos o para qué aprendo a visualizar datos o qué podría aportar la visualización de datos? En este caso, en este contexto, en la actualidad, ¿qué podríamos obtener? Y entonces me gusta muchísimo esta frase de Alberto Cairo, que fue justo el libro que les recomendé, y que dice que a una era sobrecargada de información corresponde un tipo de profesional preparado para aliviarla por medio del análisis, el tratamiento y la transmisión, usando las herramientas para cada caso. Entonces creo que ese es el gran aporte que puede hacer la visualización, el permitir interpretar todos esos datos que de otra manera para muchas personas no serían entendibles, a un lenguaje, a un medio que haga que sea más accesible esa información y que ayude a las personas a empoderarlas, a tener información para tomar decisiones. Y pues, muchas gracias. Eso sería todo. Les dejo mi contacto de Twitter. Muchas gracias, Liz. Pues muy completa todas las recomendaciones que nos has dado. No sé si por acá alguna tenga algún comentario o alguna pregunta sobre todo lo que acabamos de revisar con Liz. Anímense, chicas. Sí, por acá comenta Sandra que todo está muy claro. Muchas gracias, Liz, te agradece. Alma dice muchas gracias, me ha gustado muchísimo el contenido. Sol dice muchas gracias por la información, muy completa. Mariana Ortega, muchas gracias por todas las recomendaciones que nos hiciste. Bueno, yo sí te quiero consultar algo, Liz. Si das como talleres en algún lado sobre, o sea, por ejemplo, si alguna de las chicas presentes o de quien nos mire después tiene alguna investigación que ya esté como fraguando, trabajando por ahí y necesita todavía resolver esta parte visual, ¿no? Como decías, pues hacer toda esta selección e interpretación de datos y también saber cuándo sí podemos contar una historia y cuándo a lo mejor es mejor otro recurso, qué tipos de gráficos, o sea, como que quieran llevar a cabo todo este proceso, podrían encontrarte en algún lado para cursos, para talleres. Pues sí, mira, actualmente estoy en Centro, que es esta institución educativa que se dedica a las industrias creativas. Ahí justo hay una especialidad en visualización de datos, pero bueno, son 3 cuatrimestres, es como más largo. Está muy enfocada justo a esta transición que tiene la formación que necesitamos ahora como visualizadoras. Hace unos años bastaba con que comprendieras los números y tuvieras acceso a, por ejemplo, Illustrator, ¿no? A InDesign y crearas ahí los gráficos. La realidad es que ahora el mundo está basado en datos y se está digitalizando rápidamente, entonces también se requiere como código, va muy enfocado hacia eso. Pero también hay cursos sabatinos de son 15 horas, los sábados de 10 a 2 también están ahí en Centro y es donde estoy dando como estos cursos donde ya entramos como más a fondo a conocerlas, o sea, entiendo que para poder saber cómo visualizar los datos o qué opciones tienes, necesitas ver el menú y saber cómo existen todos estos tipos de gráficos y son funcionales para este objetivo o para este objetivo. Entonces nos adentramos mucho a cómo crearlos.
y va como bastante con la pregunta que decía Alma de los gráficos en movimiento. En algunos casos, ya por ejemplo, Flourish tiene templates que ya tienen gráficos animados y te permite embeber el código. Esto es decir, esto quiere decir que te da un código que tú, si tienes una página web en donde tienes tu código HTML, que es como construyes estos sitios o estas aplicaciones, tú copias y pegas ahí y entonces ya incrusta, es decir, sí, incrusta tu gráfico con animación. O sea, ya hay como muchas herramientas que te permite hacer como esta, te ahorra como digamos toda esta codificación que tendrías que hacer desde cero. Y que es una de las más amigables. Esa es la que las que les podría recomendar. Digamos, DataGraper tiene esta ventaja. Si tienes que actualizar datos diario, haces ese link. Si quieres ver más opciones, puedes ir a Flourish. También tiene un input muy... está basado también en tablas. Entonces, esa estructura sí la tenemos como más familiarizada de filas y columnas. Entonces, sería está como esa opción. Sí, muchas gracias, Liz. Y la verdad es que ambos programas son muy nobles, me parece, para usarlos. Como que también es mucho de intuición, o sea, si tú ya manejas, muchas periodistas pues ya manejan, por supuesto, Excel, me parece que pasar allá es como algo ya muy orgánico, o sea, no es difícil realmente y solo es como también estar prueba y error, revisar todas las gráficas, cuál conviene más, cuál podría representar mejor lo que queremos, pero realmente sí es como que ambos programas son muy nobles, ¿no? Por acá, pues te siguen llegando felicitaciones, que les ha gustado mucho el taller. Nos dice Jessica, este tema creo que lo necesito lentamente, es que sí me interesa más a profundidad. Sí, sí, creo que a veces sí necesitamos, o sea, esta inmersión es muy buena y como decíamos, ¿no? Hay que seguir pues probando, ¿no? Las posibilidades y pues también a partir de la práctica vamos también teniendo hallazgos, ¿no? Ya de manera individual que nos van a ir haciendo comprender cómo podemos utilizar de mejor manera estas herramientas. Alma dice, las gráficas en movimiento se tendrían que hacer con R u otro programa de código. Creo que ya medio contestaste con esto de Flourish. Verónica Basurto dice muchas gracias a Elizabeth y a Chicas Poderosas por el taller, muy completo. Dani dice gracias, Liz. Sí, No sé si quisieras y como agregar algo a lo que estaba preguntando, estaban preguntando de las gráficas en movimiento. bueno, sí, sí hay opciones para crearlas desde cero, pero sí requieres conocimientos. Por ejemplo, hay librerías, en Pandas hay librerías para que puedas procesar, analizar estas bases de datos enormes. Entonces ahí sí ya requieres otro tipo de conocimiento en Python, que es un lenguaje de programación, en el que por algoritmos, librerías, ya puedes acceder y crear visualizaciones para poder explorar estas bases de datos enormes. O sea, pensemos que ahorita la que les mostré pues son de 32 filas y 4 columnas. La verdad es que son muy manejables. Pero la realidad es que en muchos casos el acceso, tenemos como esta idea de que hay, y sí hay muchos datos, no todos son accesibles y no son accesibles porque requerimos tener conocimientos y habilidades muy específicas para poder analizarlos y procesarlos. Entonces pensemos todavía toda esa información, lo importante y lo relevante que sería para los lectores y las lectoras de un medio periodístico. Entonces, creo que por eso es muy importante adquirir estas habilidades y tener este acercamiento. Hace falta muchas analistas y visualizadoras. Es como, además es un campo que está en crecimiento y que se requiere. De repente ves ofertas de trabajo por ejemplo, en Estados Unidos, que es un referente pues pensemos en todos los datos que se generan ahí, el beneficio que pueden obtener las empresas. Entonces, ahora ves que hay ofertas para analistas y visualizadoras y científicos de datos en empresas como Netflix o Domino's Pizza, que dirías, bueno, ellos, ¿qué tienen que ver con los datos? No, pues tienen que ver todo, ¿no? Para tomas de decisiones con objetivos. De hecho, por ejemplo, la ciencia de datos, visualizar datos, está dentro de la ONU tiene unos ODS que son desafíos
objetivos de desarrollo sustentable, y ellos lo que requieren, a lo que invitan es justo esta ciencia de datos, visualizar datos, lo ven como un objetivo transversal que puede ayudar a la solución de las otras necesidades que tenemos como en el mundo de desarrollo sostenible, como el agua, la pobreza, el género, la diferencia, la desigualdad. Entonces, creo que sí es algo que requiere actualmente pues, el mundo. Muchas Así gracias. que anímense, chicas. Es muy divertido y te empieza a gustar bastante y además te empiezas como a entusiasmar al ver lo que obtienes, al poder ver, por ejemplo, estos datos de quién posee la tierra. Más del 70% de la tierra en el país la poseen hombres. ¿Qué está sucediendo allí? Valdría la pena investigar. Yucatán es uno de los estados en donde hay mayor desigualdad. ¿Por qué se da esto? Valdría la pena investigar y empezar a crear historias con estos datos. Y están allí, el gobierno los hace accesibles, pero hace falta quien los interprete, quien narre historias, quien comunique, quien empiece a visibilizar para que como sociedad podamos exigir políticas públicas que vayan cambiando estos aspectos, estos fenómenos de la realidad. Entonces creo que por eso tiene esta virtud la visualización de datos. Visibilizar es también una herramienta, de acuerdo a la ONU, es una herramienta para exigir políticas públicas. Entonces, pues lo que hace falta es quienes visualicemos, investiguemos y narremos historias de esas bases de datos. Muchas gracias, Liz. Y yo también tengo otra consulta respecto a lo que comentabas de R y Python. También, es que sí tienen un mayor grado de complejidad esas dos, o sea, hay Sí. que tener una suerte de entendimiento de código, si no es como bastante difícil. Al final ya cuando aprendes a usarlas también, creo que son súper valiosas porque, y bien potentes porque te dan historias que no, o sea, que a lo mejor en primera búsqueda no encuentras, ¿no? Pero ya, o sea, como que te ayudan a tener hallazgos bien importantes en bases de datos así enormes. Pero bueno, la pregunta es si has tenido como acercamiento a ambas plataformas y cuál se te ha hecho más ligera, digamos, de manejar, no sé. Pues mira, sí, justo surge como esa necesidad, ¿no? De repente, cuando veo así, yo cuando comencé en los medios fue en el 2006, ya tiene un montón de años, ¿no? Entonces te toca toda la transición de te tienes que actualizar o te quedas, ¿no? Y eso pasó justo con la visualización. Entonces llega un punto en el que tienes que actualizarte y creo que ahorita conocer un lenguaje de programación es tan importante como conocer otra lengua, ¿no? Como el inglés o ahorita el alemán, es muy, muy importante. Y creo que y sí es muy complejo, creo que incluso por eso se ha complejizado tanto en los últimos años la visualización, ¿no? Por la cantidad inmensa y cómo procesas toda esa información. Entonces sí requieres como conocimientos de diseño, conocimientos de comunicación, conocimientos de periodismo, de estadística y también ahora conocimientos de programación. Pero ese mismo auge, esa misma necesidad ha hecho que también algunos lenguajes que no estaban hechos para visualizar datos, para la visualización, ya se hayan creado herramientas, ¿no? Y además es como este proceso participativo entre muchas personas. Ya hay, por ejemplo, para Python, está esta librería de pandas que está muy enfocada a visualización de datos. Entonces, no tendrías que aprender como toda la lógica del lenguaje, sino solo aprender esa librería. Entonces, eso ya te permite enfocar más y obtener de esa herramienta lo que necesitas. Entonces, esa sería como la respuesta. Ay, muy bien, muchas gracias. Y me haces recordar un poco también lo que mencionaba Lucero Hernández en la primera sesión, que el chiste es también aventarse y no tener miedo a abrirnos a otras posibilidades, ¿no? Entonces, Sí. pues ahí podemos encontrar herramientas que nos pueden ser de mucha ayuda, y pueden ser muy eficaces, nos pueden ahorrar tiempo y nos pueden hacer encontrar historias pues poderosas, ¿no? Para contar a nuestra audiencia.
Pues chicas, si no hay más dudas, bueno, aquí nada más comentarte que te felicitaron mucho en el chat, te dan mucho las gracias por el contenido que ha gustado mucho. Les recordamos que igual va a quedar en el canal de Chicas Poderosas Channel en YouTube para que puedan consultarlo a futuro. Y bueno, pues si no hay más preguntas, vamos cerrando. Bueno, te agradecemos mucho, Liz, por todos los recursos que nos diste, por la gran sesión también que compartiste con nosotras. Pues bueno, también les agradecemos a todas las poderosas por haberse unido a esta cuarta sesión de estos talleres poderosos sobre periodismo visual. Agradecemos a la Embajada de los Estados Unidos en México, así como a TechCamp por hacer este programa posible y a todas nuevamente por estar acá, por la interacción con Liz y por estos comentarios y preguntas que han hecho durante el transcurso de la sesión. Nos vemos mañana, jueves 22 de septiembre, a la misma hora, 6 de la tarde, hora Ciudad de México, ya para la última sesión con Sandra Barrón, con el tema o el taller diseño centrado en las audiencias. Y bueno, pues les damos las gracias por estar acá. Las invitamos por último a activar sus cámaras para tomar una foto virtual. Listo. Listo, chicas, muchas gracias. Pues nos vemos mañana y muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, Liz. Gracias a Nos ustedes, vemos. chicas. Gracias a todas. Gracias. Bye. Gracias, hasta luego.